diseño, más personalidad. Porque tu sofá también dice quién eres. Nuevos modelos de sofás en Dormitorum. Calidad y estilo. Dormitorum. Gente despierta. We understand you're on a crusade about the irradiation of food. Yeah, they have this new... Buenas noches, bienvenidos una semana más en Noche de Jueves a No Corras que es peor en su versión express. Hoy es 28 de mayo del año 2026 y una vez más, gracias por la confianza y por permitirnos romper ese cristal para acompañarles las próximas 2 horas y media de televisión local en el que intentaremos analizar, madre mía, cómo ha venido la semana, todo lo que está sucediendo en el ámbito institucional, con espantada incluida del señor Sánchez. Menos mal que la semana pasada algunos todavía seguían defendiendo la situación de lo que está pasando, situación vergonzante en nuestro país. Pero todo eso será debatido dentro de muy pocos minutos en el debate más longevo de las televisiones locales en Canarias, que les invitamos desde ya a formar parte a través de las redes sociales, a través de nuestro número público. Ya saben que todas las demandas que ustedes establezcan en el 639-782-441, aquí el equipo, la redacción de este grupo multimedia, las atenderá con cariño, rigor y sobre todo la cercanía que merece un medio de comunicación local como este, que ustedes permiten que atraviese el cristal de su televisión para informarles, entretenerles y acompañarles en casa. Arrancamos, eso sí, este No Corras que es peor express, como suele ser habitual, con una reflexión, ¿no? Y es una reflexión casi divina, porque tenemos que valorar todo lo que está pasando con el presidente desde Roma. Pareciera que siempre busca un viaje exterior para huir de su realidad nacional, de lo que sucede interiormente en nuestro país, esa realidad que lo atrapa. Afirma que colaborará con la justicia y que sigue creyendo en la inocencia de Zapatero. Y perdonen que haya esbozado una sonrisa, porque me acordaba de la información que figura en el informe después de analizar precisamente en ese registro, bueno, las instalaciones y la oficina donde Zapatero desarrolla su actividad profesional, ¿no? Cómo hasta que un policía no activó que viniera una radial, una radial, sí, así como lo oyen, para abrir la caja fuerte, porque habían dicho que nadie sabía dónde estaba la llave, de repente alguien dijo, no, sí, creemos que ahora hay una llave. Es buenísimo todo lo que está pasando, porque claro, querían ocultar que allí habían joyas. Madre mía, menos mal que hay colaboración con la justicia. Miren, el presidente, más nervioso que de costumbre, pareciera que ni él ya se cree sus propias mentiras. Aquello de sacar pecho y decir, no convoco unas elecciones porque, ya se lo he dicho a algún compañero, ampliaría mi escaño y no quiero arrasar, no voy a convocar unas elecciones por interés partidista, sino las elecciones se tienen que convocar por el interés general de los españoles. Vamos, el análisis práctico es que, visto lo visto, a Pedro Sánchez se le acaba su estrella, y él lo sabe, y que su manual, famoso manual de resistencia, es un fraude. Ha sido elevado a los altares, a Sanchidad, aquí lo hemos dicho muchas veces, sí, Sanchidad, lo que usted diga, Sanchidad, lo que en realidad es un manual del fracasado, acorralado por la corrupción en su partido, y con la imagen de la UCO entrando en Ferraz, ya nadie se cree el mito de su resistencia, más allá de ver al presidente agarrado al sillón de Moncloa para intentar prolongar la agonía y no verse con los grilletes puestos, imagen potente, ¿eh? Y sí,
Si de indicios hablamos, el One, el número 1, parece claro. Su destino será dar cuentas sobre todo lo sucedido en su partido, del que, no lo olvidemos, es presidente del Gobierno de España y secretario general del socialismo en nuestro país, que parece que cuando conviene no tiene responsabilidades en la gestión de su partido, no en la gestión pública, sino en la gestión de su partido, cuando no solo es el number one, el número 1, sino el capo supremo. Recuerden la imagen que hemos conocido después de 8 años, 9 años guardadas, custodiadas, manipulando urnas. Solo quedan dos cuestiones que dirimir. ¿Cuándo será la caída del régimen, digo bien, del régimen sanchista, que será más pronto que tarde? No lo duden, de verdad, ni siquiera sus más acérrimos defensores ya lo dudan, ya saben que esto va a terminar pasando, y no tengan duda, los van a devorar sus propios cómplices de negocio, porque esto es clave, incluido, y ya lo analizábamos la semana pasada, ZP, el zorro, o ZZZ, porque tiene ya varios subnombres propios de la trama. Y la otra cuestión es a qué niveles va a caer el Partido Socialista en las próximas elecciones. ¿Será catastrófico? Se los pregunto. Ellos creo que ya lo saben. Solo hay que escuchar los gritos en el desierto de un Emiliano García Paje crítico con lo que está sucediendo en su país. Pedro Sánchez, ¿y recuerdan aquella frase de querer pasar a la historia? Sí, Pedro Sánchez pasará con un legado a la historia como una pesadilla vivida y sufrida por nuestra democracia, que ha estado en jaque permanente y cuya corrupción sistémica ha alcanzado niveles nunca antes vistos en nuestro país. La propia UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entrando en la cúpula de la Guardia Civil, en el área directivo y político, para llevar a cabo otro registro que pueda vincular cómo se pudo filtrar determinadas cuestiones desde la propia Benemérita hacia el gobierno del Estado, con la única intención de blindar, proteger a Sanchidad. Solo cabe la pregunta de cuándo acabará imputado el propio Sánchez o alguno más, como hemos conocido en las últimas 24 horas, o cuándo la UCO entrará en Moncloa a ponerle las esposas. Asistimos a una relación de hechos propios de una película de Torrente, desde joyas en cajas fuertes, secretarias que han engordado su patrimonio privado, amigos como Julito, que tienen empresas en paraísos fiscales, o incluso vinculando minerales como el oro o el petróleo venezolano vendido a China a través de un mediador. Y no hablamos de Antonio Tacoronte, que aquí lo conocemos bien en Canarias, sino orquestando una trama de empresas que dificultara poder hacer el seguimiento de los ingresos, hijas incluidas como testaferros, o 2 páginas de informes con inteligencia artificial a $500,000 por folio, o esos informes que han dicho que tenían que emitir de forma oral. Sí, todo esto está pasando. Y si usted, que nos está viendo, es socialista de corazón, se siente rojo de verdad y le interesa la política social demócrata, lo siento mucho de corazón, porque el socialismo no merece esta vergüenza. No corras que es peor, Express, lo arrancamos y lo hacemos precisamente dándole la voz al presidente del gobierno de España, el señor Sánchez, que afirma afirma y asume la gravedad de la investigación del PSOE, pero defiende que ya apartaron a Leire el mismo día que la UCO entra en la sede central en la calle Ferraz. Bueno, pues aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso.
Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y, por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto. Una contundencia un poco flaca la que ha dado como respuesta el señor Pedro Sánchez, porque en un momento decían que Leire era una persona que estaba divulgando mentiras, poniendo en marcha la máquina del fango y el bulo, y resulta que la tenían de empleada a 4.000 euros al mes. Es decir, es difícil, ¿no?, entender que el Partido Socialista estuviera pagando a una persona para activar la buloteca. Esa que, por cierto, refleja maldita permanentemente, porque aquí lo que diga maldita vale oro para algunos que parece que no quieren ver lo que está sucediendo en nuestro país. Miren, en España esto ya se ha vivido antes y esa es la realidad, y quizás sea precisamente uno de los problemas en nuestro periodo democrático, porque cada generación política acaba creyendo que será diferente, que a ellos no les pasará los errores del pasado, que esta vez el poder sí resistirá. Fíjense que ahora hicieron un manual de resistencia y todo, que el aparato aguantará porque el poder lo puede todo, que la propaganda bastará para hacer incluso verdad lo que es mentira, que el relato salvará al gobierno. Pero la historia española tiene memoria y normalmente los presidentes no empiezan a caer el día que pierden las elecciones o el día que se tienen que mandar a mudar por dimisión, que es lo que debería pasar en este bendito país si hubiera respeto y decencia política. Empiezan a caer mucho antes, empiezan a caer cuando la ciudadanía deja de creerles. Felipe González no cayó únicamente por perder unos comicios. Felipe González, recuérdenlo, terminó políticamente ahogado por la corrupción, por local, el caso Filesa, ese que el PSOE nunca quiere reconocer como, por cierto, financiación ilegal de un partido político, porque ellos ya lo hicieron. Solo que el delito no existía en el Código Penal español. Se les olvida a los socialistas. Roldán, o no lo recordamos, o por la sensación incluso de que el poder había dejado de tener límites. José María Aznar fue un poco diferente, todo hay que decirlo. Su final tuvo más que ver con el dolor, la conmoción completa de una sociedad y el impacto, como digo, emocional y de sentimiento tras los atentados del 11M. Fue probablemente, desde el tiempo democrático, la excepción de las últimas décadas, pero poco después, recuerden, o incluso estamos haciendo un pequeño resumen, Zapatero, que cae por aquella famosa frase, ¿se acuerdan?, ¿no? En un colapso internacional económico, él decía, estamos en la Champions League de la economía mundial, con el pecho inflado, como suelen hacer en muchas ocasiones cuando nos quieren mentir, y España estaba prácticamente quebrada, faltaba que llegaran los hombres de negro con los maletines para, digamos, quitar la tutela a los administradores de lo público, o el propio Mariano Rajoy, que no vamos a olvidar, que no cayó solo por una moción de censura. Rajoy cayó porque la corrupción terminó devorando la credibilidad del gobierno del Partido Popular en un momento clave. La Gürtel no solo destruyó una etapa política, rompió la confianza de millones de españoles con un presidente, por cierto, en aquel momento que se dedicó a comer marisco en un restaurante mientras le hacían una moción de censura. Y ahora, en tiempo presente, la historia vuelve a llamar toc toc a la puerta, pero en esta ocasión de Pedro Sánchez, que recuerden, llegó al poder precisamente utilizando una bandera, y no la española, sino la de la regeneración democrática en nuestro país. Llegó prometiendo ejemplaridad,
Y hoy, casualmente, se ha empezado el juicio contra su hermano por enchufismo y buscarle un cargo a dedo. Prometió limpieza, prometió incluso dignidad institucional. Y hoy España asiste a un escenario profundamente inquietante. Autos judiciales demoledores. Dedíquense a leer los autos que están al alcance, a los que sean socialistas de sentimiento, y miren la cantidad de indicios que están. Un auto no es una condena, pero sí marca un rumbo jurídico. Léanlo, no se dediquen a leer solo los medios de comunicación que les interese, porque los autos son demoledores. Investigaciones, registros, correos, teléfonos móviles, sociedades pantallas, presuntas redes de influencia y una sensación cada vez más extendida de deterioro institucional. Incluso con el caso del Siguey, ¿recuerdan? Una mujer con una orden de detención internacional entrando en España y además con un montón de maletines. Aunque siempre han negado, incluso llegaron a decirnos que no estuvo en nuestro país hasta que ya no pudieron tapar el sol con el dedo. El problema ya no es únicamente judicial, ¿eh? El problema en nuestro país es político y sobre todo ético y moral. Porque cuando un gobierno empieza a vivir permanentemente rodeado de sospechas, cuando una semana aparece una nueva investigación que nos desborda a todos y pensamos que jamás podría seguir sucediendo esto en nuestro país, cuando el debate público gira constantemente alrededor de jueces, corrupción, comisiones, presiones o favores, el desgaste ya es irreversible. Y esto es exactamente lo que empieza a percibirse en España. No estamos ante una simple crisis parlamentaria, estamos ante una crisis de confianza. Y cuando un país pierde la confianza en quienes gobiernan y en sus propias instituciones, todo empieza a volverse peligroso, todo empieza a deteriorarse las instituciones, la convivencia y la credibilidad democrática. Y hasta el propio respeto por la política digna. La sensación, compártanla conmigo o no, que hoy recorre España, recuerda demasiado a otros finales, a otros gobiernos que también creyeron que aguantarían eternamente, a otros presidentes que confundieron poder con impunidad, a otras etapas desde el aparato político que el aparato político se encerró sobre él mismo mientras la calle empezaba a desconectar emocionalmente del gobierno. Porque los gobiernos rara vez mueren de golpe. Normalmente se desgastan lentamente, pierden credibilidad, pierden autoridad moral, pierden capacidad de ilusionar y finalmente sobreviven solo gracias al poder institucional hasta que un día simplemente ya no pueden sostenerse más. Y quizás esa sea la gran pregunta que hoy sobrevuela la política española. ¿Estamos asistiendo al principio del final político de Pedro Sánchez y del sanchismo? La historia dirá cuándo termina esta pesadilla. Pero hay algo evidente. España ya ha visto esta película demasiadas veces bajo nuestra modesta opinión. Y el colmo de los colmos es que nos hayan pretendido vender el lawfare mientras se pagaba presuntamente más de 140.000 euros para poder chantajear a los jueces del aparato judicial de nuestro país. Todo orquestado por el órgano político que preside el gobierno de España. Continuamos y lo vamos a hacer con la vicepresidenta segunda. Ella, muy enfadada, ministra de Trabajo también, Yolanda Díaz, ha reconocido que no le gusta nada lo que está pasando en la política española. Imputado por 3 delitos de corrupción, imputado por tráfico de influencias por utilizar decisiones de un Consejo de Ministros en el que usted se sentaba en beneficio propio, el 1% de 53 millones de euros. Presunto traficante de influencias de oro, de petróleo y ahora parece ser que también de joyas. Este gobierno está de corrupción hasta las cejas, está de corrupción hasta la ceja. Zapatero, su mito, su ídolo, se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería. Eso es lo que dicen los autos que hemos leído durante toda esta semana. La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi,
ese tierno personaje de Disney. Pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad. Y Ferraz era la perla negra. Hoy está registrándolo la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme. Voy a decir algo, señor Tellado. Le voy a decir algo. A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale? Nada. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez. ¿Vale? Señoría. Señor Tellado, por favor, silencio. Usted ya ha hecho uso de la palabra. Silencio. Tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda. Silencio. Lo que faltaba en este país es que le competa a Yolanda Díaz decir lo que tenga que determinar un juez. No me gusta nada lo que está pasando en este país, llega a decir la señora vicepresidenta segunda y ministra de Empleo. No me gusta nada. Y sinceramente, señora Yolanda Díaz, es verdad que la apelación del señor Tellado de Bambi es una apelación dura. Pero vaya Bambi, ¿eh? Porque se le parece más que Jack Sparrow. Yo hubiera puesto Jack el Destripador, que era el rol del ceja, el uniceja. Este que sonríe así y parece que nunca ha roto un plato, y ustedes dicen que es el político con mayor ética y moral de la izquierda, ni siquiera del PSOE, de la izquierda de este país. Un tipo que en León se cargó a 560 militantes para poder dominar el aparato del partido. ¿Entienden ahora lo del Jack el Destripador? Vamos, un demócrata, un tipo que dice ser socialista comúnmente es tener muy poco para dar mucho. Claro, cuando eras socialista, antes de ser presidente del gobierno de España, declaraste un patrimonio de 200.000 euros y hoy, años más tarde, después de haber sido el líder supremo, el secretario general del Partido Socialista en España, ese patrimonio personal supera los 3 millones de euros. Todo probablemente lícito y muy normal. El éxito que habitualmente tienen. Miren, cuando oímos a los ministros del gobierno de España afirmar aquello de que Zapatero desde el 2011 se les olvidan que es un ciudadano normal, particular y privado. ¡Hombre! No saquen pecho de nuevo. Es que los socialistas siempre están dando lecciones de moral. Por eso, por cierto, esta noche no habrá ninguno sentado en el sillón. No porque los hayamos vetado, sino porque llevamos esperando 7 días que nos confirmen si van a venir al programa. Y han declinado poder estar porque no han encontrado a nadie. Hoy, me voy a dar la vuelta, no se asusten. Qué difícil tiene que ser, y eso es bueno, encontrar a alguien que quiera sentarse a defender las tesis del PSOE en esta mesa. De verdad que tiene que ser muy difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque mandar el mensaje a las 2 de la tarde y no he conseguido a nadie es cuanto menos una falta de respeto. Pero bueno, es lo de menos. ¿Saben por qué debe ser difícil? Porque que Óscar López salga hoy a decir aquello de yo sigo creyendo en Zapatero. Yo es que creo. A mí me enseñaron hace muchos años que cuando alguien cree, realmente no está informado, no sabe. No hay que creer, hay que saber. Y hay que saber si se ha corrompido o no la izquierda, Zapatero y todo el conglomerado que rodea las tramas del Partido Socialista. Porque cuando esto no se tiene claro, cuando se pierde la perspectiva, uno debería de hacerse la pregunta de ¿qué está haciendo el gobierno de España por los españoles? Uno debería poder preguntarle a Yolanda Díaz, por ejemplo, si usted no está de acuerdo con lo que está pasando y no le gusta lo que está viendo en la política de su país, ¿por qué sigue apoyando al gobierno? Hay quien dice que la izquierda es otra cosa, pero nunca dicen qué cosas son. ¿No está viendo usted, señora Yolanda Díaz, los escándalos desde el sillón de vicepresidenta? ¿O realmente no los está viendo porque no le gusta pasar a la oposición? No los está analizando desde una tertulia, Usted forma parte del gobierno de España. No los está denunciando desde fuera, desde la política internacional. Usted forma parte del mismo Consejo de Ministros que hoy intenta sobrevivir
al mayor desgaste institucional de los últimos años. Y usted ha participado del lawfare. Y ahora estamos conociendo que era al revés. ¿No es llamativo eso de que no le guste nada lo que está viendo en política? No sé, se la nota a usted nerviosa, incómoda, con una sensación cada vez más evidente de que incluso dentro del propio gobierno empiezan a asumir que la situación se está volviendo insostenible políticamente. Porque llega un momento donde no basta con marcar distancias verbalmente, señora Yolanda Díaz. Para eso no la han puesto en el cargo que usted ostenta. No basta con poner cara de no me está gustando nada lo que veo, de preocupación delante de las cámaras. No basta con decir esto no me gusta. Lo podemos decir más tranquilos, ¿eh? Esto no me gusta. O gritando, ¡esto no me gusta! La política, señora Yolanda Díaz, exige coherencia. Y ahí aparece la gran contradicción de esta legislatura. Muchos de los partidos que prometieron regenerar la política española, limpiarla, ¿se acuerdan?, han terminado atrapados sosteniendo precisamente aquello que decían que iban a combatir. Durante años escuchamos discursos permanentes sobre ética pública, transparencia y ejemplaridad democrática. Pero ahora que las investigaciones cercan cada vez más el entorno político del gobierno, el silencio pesa más que los discursos. Y eso lo percibe perfectamente la ciudadanía. Y miren, yo estoy trabajando una información que no puedo hacer pública hoy. Desafortunadamente no la puedo hacer pública hoy. Seguro que antes del próximo No Corras, que es peor, se dará. Y tiene que ver con Canarias. Y tiene que ver con la calidad democrática en nuestro archipiélago. Y tiene que ver incluso con los procesos electorales de 2027 de nuestra tierra. Pero de todo eso habrá tiempo de hablar. Porque los españoles, y los canarios lo somos, ya observan solo en el gobierno un problema judicial. Empiezan a percibir algo mucho más grave que un problema judicial. Empiezan a percibir a un gobierno acorralado, atrapado y de supervivencia, además de estar a la defensiva. Y sinceramente, emocionalmente, erosionado por el desgaste constante de los escándalos. Y mientras tanto, la política española continúa deteriorándose durante un tiempo que no sabemos determinar delante de todos nosotros, con enfrentamientos permanentes, con tensión institucional, con acusaciones cruzadas, con una sensación cada vez más preocupante de pérdida de credibilidad. Quizá por eso, señora Yolanda Díaz, dijo que no le gusta lo que usted está viendo en este país. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más piensa seguir formando parte de ello? De aquello que a usted no le gusta. Ojalá algún día pueda explicárselo a todos los españoles. Y ojo, porque no solo Yolanda Díaz, los socios de Pedro Sánchez dicen querer un gobierno limpio, pero mantienen al gobierno más corrupto de la democracia. No es una frase mía, ¿eh? La ha afirmado el líder de la oposición. Los socios que están manteniendo al gobierno dicen que quieren un gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país. Y si creen ante sus votantes que es mejor evitar un cambio de gobierno, si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes. Si se creen que sus votantes no tienen criterio y están dispuestos a cubrir lo que los dirigentes de los partidos que apoyan al gobierno están cubriendo, que es la corrupción y el escándalo permanente, yo insisto, tienen muy mal concepto de sus votantes. Y por eso es el momento en el que los socios que siguen apoyando al gobierno, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, información tras información, afecte al gobierno, afecte a las personas más importantes del entorno del presidente, incluso a su familia, a su partido, y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo
que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española. Y mire, a usted le podrá, a usted le podrá gustar Alberto Núñez Feijóo o no, pero que lo que dicen los socios del gobierno no coincide con sus actos no lo podrá negar nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Estaría bien que alguno de estos que está diciendo la presunción de inocencia y todas estas cosas miraran cuántas veces la han roto para otros acusados de otras tramas y de otros casos. Para eso no hay presunción de inocencia. E incluso estaría muy bien que algún socialista saliera diciendo: si la investigación que se está llevando a cabo por parte de la entidad investigadora sobre este partido político se demuestra, y es cierta, que aquí ha habido una instrumentalización política para atacar al Poder Judicial de alguna manera para poder influir en ellos y que no se investigaran los casos del Partido Socialista, no solo es que hubieran elecciones en este país, sino que Sánchez tendría que mandarse a mudar y dimitir. Y sinceramente, la estructura política del Partido Socialista igual debería refundarse, porque no es sostenible que un partido político ataque al Poder Judicial y los socios del gobierno lo permitan. Alberto Núñez Feijóo lo resumía esta semana con una frase demoledora: los socios de Pedro Sánchez dicen querer un gobierno limpio, pero mantienen al más corrupto de la democracia. Y miren, más allá del titular político, que lo es, lo cierto es que esa frase abre una reflexión profunda e incómoda para todos los socios parlamentarios que siguen sosteniendo a este gobierno, como el PNV, que dice que no apoyará una moción de censura, pero que Sánchez debería de convocar elecciones. Porque miren, llega un momento en política donde no basta con indignarse delante de un micrófono como la señora Yolanda Díaz. Llega un momento donde hay que tomar decisiones, donde hay que decidir. O se está al lado de la regeneración democrática, o se está del lado de la supervivencia del poder con manual incluido. Y esa es precisamente la contradicción que empieza a pasar factura, y una factura muy compleja, a muchos partidos que construyeron su identidad política, moral, ética y social, hablando precisamente de transparencia y ejemplaridad. Recuerden a Rufián: la izquierda es otra cosa. Señor Rufián, ya está bien de la manida frase. Digan qué otra cosa son. No vale decir la izquierda es otra cosa. ¿Otra cosa como cuál? ¿Como la del GAL? ¿Como la de Filesa, con financiación ilegal para el partido? Porque a usted se le olvida cuando dice: si nos demuestran que el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente, le quitamos su apoyo. Ya pasó en Filesa. Solo que el delito no existía y lo pone una condena, una sentencia. Miren, durante años hemos escuchado que había que acabar con la vieja política, con los escándalos, con las redes clientelares, con el deterioro institucional. Pero hoy, muchos de esos mismos partidos lo que hicieron fue cargarse a los políticos viejos, fueran corruptos o no, para coger las mismas manías. Porque no me digan que Pedro Sánchez no es una cara bonita, una voz agradable, un chico alto, joven y atractivo. Pero de corrupción vamos a hablar a estas alturas de la película. Miren, las condenas van a llegar, no lo duden. Cuando lleguen, ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿El avestruz? ¿Van a meter la cabeza debajo de la tierra? ¿O van a seguir sosteniendo a este gobierno cercado por investigaciones autojudiciales, sospechas cada vez más graves y evidentes, hasta el año 2027? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para conservar el poder? Porque la ciudadanía empieza a percibir algo que, si lo miramos con profundidad, es muy peligroso. Que algunos partidos ya no defienden principios, defienden supervivencia parlamentaria. Y cuando la política entra en esa dinámica, el deterioro institucional se acelera. Porque el problema ya no es solo el Partido Socialista, el problema es ese silencio incómodo en el Congreso de los Diputados de quienes siguen sosteniendo a este gobierno mientras públicamente, porque lo intentan, quieren marcar una distancia moral. Señores, eso termina erosionando a cualquiera. Y está claro que el sistema político español cada vez tiene menos credibilidad, porque la corrupción nunca destruye únicamente a quien la protagoniza, también desgasta
a quienes la justifican, lo minimizan o incluso se ponen de perfil para mirar a otro lado como diciendo, esto no va conmigo. España, sin género de duda, empieza a vivir una sensación cada vez más evidente de agotamiento público, de desconfianza, de hastío y sobre todo de incredulidad, como si fuera un guión de Torrente. Porque mientras los ciudadanos hacen esfuerzos enormes para llegar a final de mes, sufren las consecuencias terribles de enfermedades como la ELA y la política no da una respuesta, mientras la política parece vivir solo en el modo supervivencia permanentemente, rodeados de escándalos, investigaciones y, repito, luchas para conservar no solo el poder, sino el precio que conlleva estar en el poder. Y quizás sea hoy la verdadera crisis de fondo, la pérdida progresiva de confianza de quienes prometieron, no lo olviden nunca, cambiar la vieja política, cambiar las cosas, pareciéndose demasiado a aquello que prometieron, juraron que iban a combatir. Miren, continuamos y lo hacemos con el gobierno progresista. De verdad, a estas alturas, esto no es una broma mía, hay afirmaciones como esta. El gobierno progresista sigue haciendo políticas para la gente. Esa es la realidad de un país que sigue avanzando. ¿Quién lo ha dicho? Patxi López en una semana tremendamente complicada para el PSOE. Luego hay otro mundo en el que el gobierno progresista sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente. Esto no lo vemos en los medios de comunicación, pero si hablamos solo de la última semana, primero los organismos internacionales han dicho que España es el país que más va a crecer de toda Europa. Y eso es gracias al gobierno progresista. Pedro Sánchez ha presentado el refuerzo de los efectivos contra los incendios, que sabemos cómo han sido los últimos veranos en este país, y se dedican más medios humanos y materiales que nunca en la historia de España para combatir los incendios. Se han destinado 7.000 millones de euros con acuerdo de todas las comunidades autónomas a las políticas de vivienda. O hemos aprobado un decreto esta semana con ayudas para las víctimas de la Dana, de los accidentes ferroviarios, incluso de las personas víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Claro, todo esto no lo vemos en los medios de comunicación, pero esta es la realidad de un país que tiene un gobierno que hace política para la gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo los socialistas. Política para la gente, aunque algunos no lo soporten y por eso nos atacan por tierra, mar y aire. No es de coña. De verdad, si usted es socialista y oye esto, a usted le da orgullo, que llevan, por cierto, con lo del orgullo desde que se lo inventó Sánchez el otro día, orgullo de socialista, orgullo pertenecer a un partido de más de 140 años, a usted no le repugna eso. De verdad, se los digo encima con cara de risa, porque este tiene cara de chiste. A ustedes escuchar a Patxi López afirmar que España sigue avanzando, ¿no les produce una extraña mezcla entre incredulidad y agotamiento? España sigue avanzando. Mire, es que de verdad, es que yo sé que voy a volver a repetir lo de antes, la ELA, una enfermedad terrible que desde que una persona conoce que está enferma, se le inicia un reloj hacia la muerte, con unos gastos y unas cargas familiares que pueden rondar los 10.000 euros al mes. Y el gobierno no ha hecho nada, aprobó una ley y no la ha dotado económicamente. Eso es hacer política para la gente. Si usted tiene dos dedos de frente, señor Patxi López, debería de preguntarse, o tener en su cabeza la pregunta que muchos ciudadanos en España se hacen. Y es que este gobierno, ¿en qué ha avanzado? ¿Hacia qué ha avanzado exactamente este gobierno? ¿Qué tenemos hoy como medida progresista? ¿El salario mínimo interprofesional, que ha subido? Sí, ha subido, yo no lo voy a ocultar. Pero antes pagábamos un cortado a 1,50. Y así hagan ustedes el cálculo. El pan, la leche. ¿Se acuerdan cuando decíamos, si sube el salario mínimo pero suben los impuestos asociados en las dos partes? Es decir, el trabajador paga más seguridad social, la empresa paga más seguridad social. ¿Dónde creen ustedes que va a ir reflejados los precios? Porque hay quien dice que la inflación en este país no tiene nada que ver con el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué todo es más caro ahora? Por las guerras. Guerras que antes de la subida también estaban. Miren, resulta bastante difícil hablar de estabilidad, ejemplaridad o progreso cuando España lleva años instalada
en lo que ustedes han querido fomentar desde Zapatero. Nos interesa presión. Lo que nos interesa es presión. ¿Se acuerdan de aquella frase? Polarizar a la sociedad. Si hay tensión política permanente, con un gobierno rodeado en investigaciones, escándalos y sospechas, con la tensión igual todo puede maquillarse. Miren, vamos a arrancar en muy pocos minutos el debate de la fuerza de la comunicación local en Canarias, pero no desde una perspectiva de España avanza, el gobierno gestiona cojonudo, estamos con un crecimiento y un reconocimiento internacional que no veas, cuando hace muy poco tiempo ni siquiera el presidente del gobierno de España estuvo en el entierro de los 230 y, no quiero equivocarme en la cifra, creo que 39 fallecidos en La Dana, en la comunidad de Valencia. Los 239 es el conjunto de las 3 comunidades autónomas. O donde, por ejemplo, el otro día se enterraron a 2 guardias civiles que estaban trabajando en la defensa y seguridad de la sociedad española y no hubo un solo representante, ni uno solo del gobierno de España. En eso, no nos quieran vender la moto, el gobierno no avanza. Volvemos en breves minutos con la mesa de debate líder en la noche de los jueves. No se muevan, que enseguida seguimos en No Corras, que es peor. We understand you're on a crusade about the irradiation of food. Yeah, they have this new...